Hola, nuevamente bienvenidos a todos los que se han conectado. Y en la charla de hoy vamos a hablar sobre el ultrasonido de la cadera y patología común. Vamos a incluir también la cadera rota. Muy bien. El objetivo de esta charla va a ser, desde luego, hablar sobre las indicaciones de la ejecución de la ecografía de cadera, recordar la anatomía, ver hallazgos patológicos y la técnica. Bien, como toda articulación, es susceptible de ser estudiada en la región anterior, en la región lateral, posterior y la región medial. Como ustedes pueden observar en esta reconstrucción anatómica, hay una fractura, luxación de la cadera. Y estas son algunas de las circunstancias a las que ustedes se van a enfrentar. Y esto realmente puede ser un reto poder realizar la exploración de la cadera, toda vez que el paciente no va a poder cooperar con nosotros para poder realizar el estudio. Así que tendremos que improvisar la técnica o modificar la técnica para poder identificar las zonas anatómicas ecográficas que nos exige la exploración de la cadera. Bien, ¿cuáles son las indicaciones? Pues básicamente el dolor. Básicamente el paciente viene por dolor, por todas estas causas que ven aquí, incluyendo el dolor abdominal. Entre ellas tenemos a la sinovitis, el derrame, que puede estar causada por artritis inflamatoria, séptica o por cristales. El trauma, la cadera rota, que es un tema de mucho interés y que le voy a dedicar un buen ratito a este tema en esta charla. El desgarro muscular, tendinopatías y bursitis, que inclusive el desgarro muscular de las fibras abdominales también nos puede llevar a una exploración de la cadera por el dolor. Las bursas, desde luego, son un tema importante y la tendinopatía también. Las colecciones, que pueden estar por hematomas, abscesos, quistes, ganglionares y bursas, son motivo por el cual nos van a mandar a realizar el estudio de la cadera y lo van a ver más adelante. También debemos estudiar a la cadera protésica, no solo a la nativa, y es igual susceptible de estudiar los derrames, las synovias, las colaciones, y muy importante también ver al ultrasonido como una guía para la aspiración o la colocación de medicamentos intraarticulares o alrededor de tendones y músculos. En los deportistas, muy importante, las bursas, hernias, tendones musculares, que también vamos a ver algunos ejemplos. Chasquido o encajamiento de la cadera es todo un tema, causada por cuerpos libres, por bursas distendidas o patología del labrum. Estas las vamos a ver también en la charla o por alteraciones del tendón iliopsoas. ¿Cómo exploramos a nuestro paciente? Bien, lo ponemos en esta posición neutral. Vamos a colocar nuestra sonda perpendicular a la zona del cuello, que es esta, de tal forma que podamos identificar la curvatura habitual entre la cabeza y el cuello del fémur y la cápsula articular. Y siempre les hago el comentario, cuando no encuentran esta imagen de primera instancia, váyanse hacia la región media del muslo, busquen el receso óseo del fémur y vayan subiéndose, siguiendo el perfil óseo hasta encontrar el cuello femoral, y ahí van a encontrar la cabeza con el receso articular. Si nos tiramos un poco más caudales o superiores, vamos a encontrar el labrum, el cual es muy importante identificar porque aquí vamos a encontrar gran patología por arriba del tendón del iliopsoas, la pestaña acetabular, y aquí podemos encontrar patología interesante que nos va a llevar al encajamiento o chasquido de la cadera anterior. Hay que hacer los cortes longitudinales y transversales. Muy importante poder identificar estas zonas, y en algunas ocasiones vamos a hacer el recorrido hacia la eminencia iliopúbica. Hablemos acerca del derrame articular. Ya habíamos dicho que puede ser causada por un proceso inflamatorio o no inflamatorio. Puede ser traumática, puede ser por necrosis avascular, hemorragia, trastornos de la coagulación, por prótesis, infecciones, inestabilidad, tumores
osteocontromatosis sinovial, metástasis, osteoma osteoide, artritis reumatoide, etc. El hallazgo que ustedes deben de encontrar, o bueno, el marcador anatómico que debemos de encontrar siempre es la cabeza del fémur y el cuello. Y justo ahí vamos a medir a la cápsula articular. Esta no debe de sobrepasar los 7 milímetros. 7 más menos 2 milímetros la podemos encontrar entre 5 y 7 y se puede considerar dentro de límites normales. Sin embargo, cuando supera los 7 milímetros, como es en este caso, ustedes pueden identificar la cadera derecha contra la izquierda, de 0,79 contra 0,49, esto ya nos habla sobre un derrame de la articulación. Y esta diferencia de apenas 2 milímetros comparada con la normal es suficiente para que el paciente tenga incapacidad a la movilidad y no pueda deambular. Pero ¿qué pasa cuando encontramos a la cápsula dentro de los límites establecidos en el eje anteroposterior como dentro de lo normal? Es decir, que no supera los 7 milímetros, pero el paciente se queja de dolor, se queja de imposibilidad de la deambulación, y cuando encontramos esta imagen de una cápsula cóncava y que no supera los 7 milímetros, puede ser inclusive hasta menor, hasta 5 milímetros, es un dato positivo para pensar en derrame de la cápsula articular. Y esto explica el aumento del volumen, dentro del receso articular provoca que la cápsula se vuelva cóncava. Y aunque no supera los 7 milímetros, está dentro del rango de la normalidad. Cuando encontramos este signo ecográfico, lo podemos considerar positivo para derrame de la cápsula articular de la cadera. El ultrasonido ha sido una herramienta ya ampliamente comprobada para identificar este tipo de patología. Este es el caso de un menor de edad en una enfermedad por Perthes. Podemos identificar la cadera derecha contra la izquierda, como la izquierda, que es normal, tiene el receso y la cabeza o el núcleo de crecimiento de la cabeza femoral muy bien definido. Ustedes pueden ver la cápsula muy bien definida, anecoica, como debe de ser, y en la derecha ya con destrucción e irregularidad de los procesos osteocondrales, material de alto contenido celular por la destrucción ósea y por la sinovia hipertrofiada. Y vean ustedes la cápsula muy bien observada y distendida comparada contra la izquierda, contra la derecha, y que es una copia fiel de la resonancia magnéticamente, que la resonancia también nos puede hablar sobre el proceso inflamatorio de la médula. Les quiero presentar este caso de una paciente joven, menor de 30 años, que salió de fin de semana con su novio, tiene un accidente automovilístico, no pasó a mayores, pero el tablero golpea la rodilla derecha de la paciente. Se van al hospital, se hacen los exámenes pertinentes, todo muy bien, no hay fracturas, no hay lesiones graves y todo pasó a un susto. Sin embargo, a lo largo del mes que corre después del accidente, la paciente denota que no puede caminar después de aproximadamente 100 metros. Y me refiere cuando me la mandan a mi consulta, que no puede, después de caminar aproximadamente 100 metros, sufre de dolor en la cadera anterior y que esta le imposibilita ya la deambulación. Así que tomo mi sonda de 5 MHz convexa, hago mi primera exploración, veo la cadera derecha, que aquí tenemos la ventaja de siempre poder comparar la derecha contra la izquierda y viceversa. Puedo identificar que en mi cadera derecha está muy bien conformado el receso osteocondral o el receso óseo de la cabeza femoral con la cápsula articular, el cuello femoral muy bien, la altura del cartílago articular muy bien, de 3,1 milímetros a 3,4, muy bien. Y cuando comparo contra la cadera contralateral contra la derecha, que es la dolorosa, puedo identificar que el cartílago articular está ligeramente irregular, que el receso de la cabeza femoral también no es perfecta, tiene cierta irregularidad osteocondral, y que al hacer la medición anteroposterior de la cápsula articular, encuentro una diferencia de por lo menos más menos 2 milímetros comparada contra la contralateral. Esto me hace la sospecha de que hay un derrame articular y que es la causa
del dolor que sufre la paciente cuando está caminando. Cuando hago la exploración más superior, vean ustedes en el lado derecho, puedo encontrar el tendón del iliopsoas, puedo encontrar la pestaña acetabular, puedo ver el labrum muy bien conformado. Recordar que el labrum es como el labrum del hombro o como el menisco de la rodilla, debe de ser de forma triangular, bien definida y ecogénica. Finalmente están constituidas por el mismo material, así que debe de ser muy similar para que tengan una idea y con qué compararlo, con algo que ustedes ya han visto más frecuentemente. Así que cuando veo el lado izquierdo lo veo anatómicamente perfecto y cuando me voy a comparar contra el lado derecho, puedo identificar algunas zonas no muy bien definidas. Hay pérdida de la forma triangular del labrum, el acetábulo, también no lo veo tan muy bien definido como el lado contra el lateral izquierdo. Pueden ustedes compararlo como hay cierta irregularidad del acetábulo. De la pestaña del acetábulo, y ustedes pueden identificar la pérdida de la forma triangular del labrum, que esto ya no me pareció normal. Cambio de tecnología y le pongo el de 12 MHz. Y pueden ustedes identificar el de 10 MHz, con 10 MHz. Puedes identificar una lesión muy bien definida y aunque la pestaña acetabular se veía muy bien, puedo identificar que hay una lesión del labrum, bueno, cierta irregularidad o sí. Esto me confirmó el diagnóstico de desgarro del labrum y por esta razón es que el paciente no podía caminar después de 100 metros. Aquí por arriba tenemos el tendón de iliopsoas ligeramente hipoecoico con pérdida del patrón fibular habitual. Muy bien, hablemos algo de las bursas. Tenemos bursas anteriores, bursas laterales y bursas posteriores. La bursa del isquion es una bursa que normalmente la vemos, bueno, no normalmente, habitualmente o con cierta frecuencia puede estar distendida, sobre todo en pacientes a quienes les hacen prótesis de cadera. Esta suele llenarse de sangre y suele ser muy dolorosa y es muy fácil de observar. Muy bien, hablemos sobre la bursa del iliopsoas. Es la bursa más grande del cuerpo, mide aproximadamente entre 4 y 7 milímetros en su eje mayor y de 2 a 4 milímetros en su eje menor. Está localizada aquí, justo por arriba del cuello femoral, a un lado del cuello femoral, entre el músculo ilíaco, más bien el iliopsoas, y el pectíneo, y en el 15% de la población mundial tiende a tener una conexión con la articulación del fémur. Así que no sería raro que pudieran encontrar cierta escasa cantidad de líquido. Habitualmente esta bolsa no se ve. Pero cuando esta crece desmesuradamente, cobra vital importancia, ya que limita la movilidad y la deambulación del paciente, pero además, por cercanía con el paquete vasculonervioso, aquí tenemos la arteria, la vena y el nervio femoral, puede provocar con efecto de compresión a estas estructuras vasculares y al nervio y provocar sintomatología alrededor de estas estructuras. Este es el ejemplo de un paciente que sufre fractura de la cadera y vean ustedes cómo la bursa del iliopsoas, que es la bursa anterior de la pelvis, de la cadera, tiene una gran cantidad de sangre ya con una etapa subcrónica, algunas imágenes ahí que sugiere probablemente gas, y esto ya da un aspecto de gravedad al paciente porque puede estar infectado. Así que a esta paciente la pudimos puncionar, llevar la muestra al laboratorio y hacer el diagnóstico de precisión. Además de que la pudimos liberar con una punción directa y sacar y evacuar toda la colección que estaba en esta bolsa. Aquí les muestro el paquete vasculonervioso y es muy importante que lo puedan identificar cuando tienen una bolsa distendida porque puede haber compresión de estas estructuras y provocar sintomatología referente a la compresión de las mismas. Vamos ahora a identificar la bursa lateral. La bursa del trocánter mayor. Ahí tenemos la inserción del glúteo mayor, del glúteo medio y del glúteo menor. Y tenemos bursas para estas inserciones tendinosas y con mucha frecuencia
el roce del tensor de la fascia lata, que ando por acá, más superficial, junto con el glúteo mayor, que viene siendo esta, podemos identificar este roce un hallazgo ecográfico de este roce del tensor de la fascia lata con el glúteo mayor y el trocánter mayor, puede traducir muy comúnmente una distensión de la bursa del glúteo medio y del glúteo menor. Y a esto puede provocar un encajamiento de la cadera lateral. Que recuerden, en las diapositivas iniciales estábamos comentando que el encajamiento de la cadera lateral y de la cadera anterior son temas que también vamos a tocar en esta plática. Pues bueno, aquí les muestro, aquí tienen el trocánter mayor y vean la distensión de la bursa en donde se inserta el tendón del músculo glúteo medio y glúteo menor. Es el caso de una paciente que fue atropellada, fue arrollada por un camión, tuvo fractura. Este es el lado lateral. Pueden ustedes ver las bursas en el trocánter, que además tiene fractura. Pueden ver una gran distensión de la bursa y podemos identificar cómo el receso anterior también está distendido en la bursa del iliopsoas. Y estas dos bursas pudimos funcionarlas y evacuarlas y desde luego una mejoría impresionante del paciente. Es el caso de un paciente que sufre de infección por una prótesis de cadera que no se había atendido con regularidad. Esta provoca una infección y vean ustedes la bursa anterior, aquí está el cuello, vean el tamaño de la bursa con algunas zonas ya de gas, lo que nos confirma el proceso infeccioso. Y ustedes pueden identificar esta gran bursa anterior y vean cómo hay comunicación con la bursa lateral, ese es el trocánter mayor, y vean, pueden comparar, en un mismo paciente podemos encontrar estas bursas. ¿Cómo estudiamos la cadera lateral? Bueno, en esta posición, prácticamente en posición fetal, vamos a buscar justo donde está nuestro trocánter mayor, el paciente lo ponemos en decúbito lateral, y ahí en donde está el trocánter, vamos a colocar nuestra sonda tanto en longitudinal como en transversal. Fáciles de identificar las marcadores anatómicas, nuestro trocánter mayor, el tendón del glúteo menor, del glúteo mayor, y aquí es donde vamos a encontrar generalmente el roce con el receso óseo y la distensión de las bursas. También con el movimiento del tensor de la fascia lata y el glúteo mayor, podemos encontrar distensión de estas bursas. Aquí tenemos el tensor de la fascia lata, el glúteo medio y menor, y aquí puede provocar un roce al movimiento y hacer distensión de estas bursas. Aquí es donde debemos poner nuestra sonda sobre el trocánter mayor y un recordatorio anatómico. Nuestro tendón glúteo mayor, el glúteo menor, glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Ahí está. Ahora veamos, en enfermedades degenerativas y crónicas, como es el factor simplemente de la edad o por la colección de cristales de hidroxiapatita, nos pueden condicionar también bursitis de las bursas laterales de la cadera, y estas característicamente suelen ser muy dolorosas. Me refiero a las que tienen depósitos de cristales. Estas, curiosamente, son muy sintomáticas y provocan mucho dolor. Ustedes pueden ser observadores y podrán identificar cómo hay un proceso degenerativo ya de los recesos óseos, y vean ustedes cómo la inserción de los tendones, tanto el glúteo menor como el glúteo medio, pues prácticamente es una mala inserción con distensión de las bursas, tanto del glúteo medio como del glúteo menor. Y vean ustedes en un corte todavía un poquito más posterior, podemos identificar la parte lateral o más posterior del trocánter, donde podemos identificar además pues la destrucción del tejido óseo. Fáciles de ver. En la cadera media, bueno, ¿cómo lo exploramos? Así, en posición de rana, es una flexión y en posición, una
lateral, en esta posición de rana, vamos a encontrar ahí a los músculos aductores, el largo, el corto y el mayor, en una lámina anatómica, ahí las pueden comparar. Todas siempre se insertan a la sínfisis del pubis, y estas lesiones las vemos muy comúnmente, las desinserciones del tendón de los abductores las vemos muy comúnmente pegadas a la sínfisis del pubis y generalmente en pacientes que son deportistas. Es el caso de una paciente que es bailarina y vean ustedes cómo comparo las inserciones de los abductores del lado derecho con el izquierdo. El lado izquierdo, aquí tenemos la sínfisis del pubis, las inserciones de los abductores muy bien definida, muy bien adosada a la sínfisis del pubis, y ustedes pueden ver en el lado derecho comparativo cómo hay una desinserción de estos tendones, lo cual estaba condicionando el dolor del paciente. Es una exploración que se tienen que habituar a ella, no es una exploración que comúnmente hacemos, pero estamos obligados a hacerlo. Hablemos ahora sobre el chasquido o encajamiento de la cadera, que puede ser, como ya se los había dicho, anterior y posterior, lateral y anterior, perdón. En el lado lateral ya vimos ahí dos aspectos del roce del tensor de la fascia lata con el glúteo mayor, la colección de las bursas del trocánter mayor y también el depósito de cristales que nos pueden condicionar el encajamiento de la cadera lateral. Y ahora vamos a ver algunos aspectos de la cadera anterior. Puede estar también causada por la bursa del tendón del iliopsoas, que está aquí justo en la interfase del músculo y del tendón. Ahí hay una bursa, y esta cuando hay distensión de la misma puede provocar el encajamiento. O puede haber una labilidad del tendón del iliopsoas por alteración del labrum, y esta también nos va a llevar a un encajamiento de la cadera anterior. Ahí tenemos el iliopsoas. Bien, les sugiero que siempre localicemos el cuello femoral, y una vez que localizamos el cuello femoral nos vamos un poquito más arriba, buscando la eminencia iliopúbica, y ahí en un corte transversal vamos a buscar nuestros referentes anatómicos. Aquí tenemos el receso óseo de iliopúbica, y este es el tendón del iliopsoas en un corte transversal, muy bien definido, el músculo del iliopsoas, y lo que debemos siempre buscar en esta exploración es la interfase del tendón del iliopsoas sobre la eminencia iliopúbica. Siempre debe haber cierta interfase. El tendón lo vamos a ver semioval o circular, y esta es la parte normal. Le vamos a pedir al paciente que haga una flexión lateral, como en posición de rana, y vamos a ir viendo cómo este tendón no debe de cambiar su forma, y siempre debe de mantener libre esta interfase entre el tendón y el receso iliopúbico. Cuando vemos que este tendón se alarga, está achatado, está alargado y se pierde la interfase durante la maniobra dinámica, podemos ver un movimiento brusco, como un brinco, un brusco del tendón, un achatamiento del tendón, y este va a provocar un chasquido. Este chasquido es audible, pero además lo percibes en el transductor, y cuando hay este chasquido, el paciente expresa dolor. Cuando podemos corroborar esta imagen, entonces estamos haciendo el diagnóstico de encajamiento de la cadera o chasquido de la cadera anterior. Vamos a ver algunos ejemplos. Es el caso de una paciente que tiene un accidente automovilístico, y vean ustedes el tendón del iliopsoas está muy bien definido, pero alargado. Mantiene la interfase con la eminencia iliopúbica, pero cuando hago la maniobra, esta pierde la interfase y roza, brinca, se alarga, se achata. Y cuando esto sucede, hace el chasquido y provoca dolor. Y pudimos hacer el diagnóstico de encajamiento anterior. Y si lo comparamos contra el lado izquierdo normal, vean ustedes, es mucho menor, más redondito, y aunque aquí tapé la interfase, cuando hago la maniobra, nunca se pierde la interfase a la maniobra dinámica. Así que pudimos hacer el diagnóstico de precisión con esta paciente. Y este es el caso, voy a detener el video, y este es el caso de un joven
que tiene una caída, no, miento, es un joven que tiene luxación espontánea de la cadera y es operado, le ponen unos clavos de fijación y no me pude resistir a hacer la maniobra dinámica y ahorita lo van a ver. Él no tuvo encajamiento de cadera anterior, pero es un muy buen ejemplo de lo que deben de buscar cuando hacen la maniobra. Aquí tengo mi labrum, tengo mi tendón del iliopsoas, hago el corte transversal, vean, aquí está la interfase, el tendón muy redondito, le estoy pidiendo al paciente que flexione su pierna y siempre mantiene en flexión, vean la diferencia que hay ahí, la interfase, y nunca hay un roce, nunca pierde la forma ovoide que debe de mantener en el corte transversal el tendón del iliopsoas. Y bueno, regreso nuevamente a mi posición normal y a este paciente no le confirmamos el diagnóstico, pero es muy buen ejemplo de lo que ustedes deben de hacer dinámicamente. Este otro paciente es un paciente que tiene artritis reumatoide de larga evolución. Pueden ustedes ver el labrum mal definido, abombado, que está alterando también el curso del tendón del iliopsoas, lo que está provocando un chasquido o encajamiento de la cadera anterior. Y además podemos ver zonas hipoecoicas dentro del labrum, lo que consideramos que este paciente tiene un encajamiento de cadera lateral por desplazamiento del tendón del iliopsoas, pero además con el labrum roto. Si lo comparamos con el lado contralateral, pues este es normal. Muy bien, les presento a mi paciente estrella para cerrar este tema. Volvemos a nuestro paciente inicial, la jovencita que salió de paseo con su novio y que tiene un accidente automovilístico. Afortunadamente todo bien, no hubo mayores problemas, pero al mes de presentar el accidente, a pesar de que tenía radiografías de cadera y de rodilla normales, este paciente sufre golpe en la rodilla, en la cara anterior de la rodilla. Al estar sentada en el automóvil, el tablero choca su rodilla contra el tablero y al mes ella empieza a sentir dolor. Bueno, ya les había presentado el caso, pueden ver ustedes el desgarro del labrum, el tendón del iliopsoas un poquito hipoecoico, comparado contra el lado contralateral. Vean ustedes la angiogénesis del proceso inflamatorio, el derrame de la cápsula articular de la cadera comparado contra el lado normal y el encajamiento causado por la labilidad del tendón del iliopsoas. Todo esto lo encontramos en un solo paciente. Paciente con enfermedad de artritis reumatoide de larga evolución, también con destrucción de la cabeza femoral, migración en sentido cefálico, pérdida del espacio articular y podemos identificar todas las alteraciones del labrum prácticamente roto, todo el festoneamiento por erosiones del tejido óseo de la cabeza femoral. Podemos medirlas, clasificarlas y podemos identificar con mucha claridad todas las alteraciones que están sufriendo estos pacientes por este tipo de enfermedad. Hablemos ahora acerca del dolor que se relaciona con la exploración de la cadera, pero que no necesariamente es la cadera. Estas les llamamos pues misceláneas, ¿no? Es el caso de un paciente que es acróbata, es de hecho el Batman de Six Flags de esa época, y me refiere que ha ido con 4 o 5 traumatólogos porque él tiene dolor en la región del pubis, pero no le detectan por ningún estudio ni por exploración alguna alteración. Entonces le cuestiono al paciente, le digo, a ver, ¿cómo es tu dolor? Pues mire, doctor, me dice, pues yo me aviento de una cuerda, brinco autos y lucho con otros artistas y después de que hago esto tengo dolor. Bueno, está muy bien. Entonces es en reposo después de hacer ejercicio. Entonces le pido que haga abdominales y que se vuelva a subir a la mesa de exploración ecográfica y veo en los rectos anteriores pues algunas zonas de mayor apertura que me estaban hablando ya de algún pequeño desgarro de los músculos del abdomen anteriores y que no lo habían detectado. Cuando veo estos casos, pues no es difícil hacer el diagnóstico de una hernia inguinoescrotal
Y bueno, aquí es muy fácil de explicar por qué el dolor de la cadera, pero cuando nos enfrentamos con estas caderas de paciente joven, es una mujer que hace actividades físicas fuertes, practica artes marciales y además le gusta los deportes extremos, hace alpinismo, etcétera, y me refiere que tiene dolor en las dos caderas, que ya ha ido con varios traumatólogos y que no le han encontrado nada, que todo es normal. Así que le hago la exploración de ambas caderas y francamente no encontré nada. Así que le pido que haga maniobra de Valsalva buscando hernias y encuentro hernias bilaterales. Bueno, fue operada y se acabó su problema. Es el caso de un paciente que me lo mandan por dolor en la pelvis y bueno, lo que resultó es que tenía un quiste de epidídimo, que es muy frecuente que lo hagamos en nuestra exploración del diario. Pero estos epidídimos ocasionalmente pueden condicionar un dolor exquisito que lo podemos confundir con dolor de cadera. Y esto es motivo para que nos manden la exploración de la cadera. Así que siempre piensen cuando no encuentren nada en otras patologías. Son ganglios, cadena ganglionar, que también es muy frecuente que nos pidan la exploración de la cadera por masas pélvicas, así que este es parte de los diagnósticos diferenciales que debemos de realizar. Es el caso de una señora joven que me decía que tenía una masa en la pelvis y que pues estaba preocupada, no le condicionaba un mayor dolor, pero estaba preocupada, así que le hago la exploración de la cadera y lo que encuentro es una gran cadena ganglionar. Esta paciente tuvo linfoma. En la cadera posterior, bueno, pues así la vamos a explorar. Vamos a encontrar nuestro pliegue glúteo, ahí vamos a encajar nuestro transductor, podemos hacer recorridos cefálicos y barridos inferiores, en cortes longitudinal y transversal. Siempre les sugiero que tengan la tuberosidad isquiática como un marcador anatómico y de aquí pueden ustedes buscar pues alteraciones del nervio ciático. Aquí podemos encontrar bursas, que al inicio de la plática de las bursas les había comentado que generalmente esta se llena en pacientes posoperados, pero también en pacientes postrados que están mucho tiempo en cama y que no tienen movilidad, también se les puede llenar esta bursa, que son susceptibles de ser picadas por ecografía con una aguja que tenga el alcance suficiente. Esta es un poquitito profunda, pero fácil de alcanzar y puede ser eliminada esta bursa e inclusive meter medicamento. La exploración del nervio ciático es un poquito más compleja. Aquí les sugiero que busquen el término medio entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática, punto medio, y ahí van a encontrar al nervio ciático. Y así es como se les sugiero que lo exploren. Entre las misceláneas de la cadera posterior podemos encontrar pequeñas zonas, tumores o masas sólidas que pueden estar relacionadas con tejido adiposo, lipomas muy bien delimitadas, con pared muy bien observada, o podemos encontrar lipomas que ya están muy grandes, que ya perdieron su cápsula y que ya es difícil poder identificar dónde empieza, dónde acaba, y esto se vuelve un reto para el cirujano plástico o el cirujano general que quiera extirpar. Cuando los comparamos contra los lados contralaterales, bueno, pues ahí están estos resultados. Muy de moda la colocación de material extraño en los glúteos para tener mayor estética. Y este es el caso de una señora que se había inyectado hace 30 años. Hace 30 años y no supo que le inyectaron. Ella nunca se enteró que le inyectaron, pero después de 30 años empezó a tener dolor. Estos pacientes pueden hacer enfermedades inmunológicas por el material extraño y tener enfermedades reumatológicas verdaderamente graves. Aquí una comparación de estos materiales, que pues vemos aquí las sombras acústicas mal definidas y que la resonancia aquí suele ser superior que el ultrasonido para poder identificar correctamente la extensión y localización de la lesión por depósito de material extraño. Hablemos ahora sobre la cadera rota. Y aquí nos cambia un poco el concepto de la exploración. Desde luego, debemos de hacer nuestra exploración habitual, lo más pegado a la técnica y a la metodología recomendada.
Y desde luego que también debemos hacer rastreos anteriores, laterales, mediales y posteriores en acercamientos cefálicos y caudales, transversales y longitudinales. Pero aquí quizás los cortes oblicuos cobran cierto interés, toda vez que nuestras caderas de nuestros pacientes ya no adquieren las posiciones correspondientes para poder hacer la exploración habitual de la cadera. Así que se van a enfrentar con estos casos recién operaditos, con estas lesiones, y el paciente obviamente que no coopera. Así que tenemos que cambiar nuestra mirada en nuestra cadera habitual, con proceso degenerativo, o nuestra cadera de nuestro paciente deportista, etcétera, para pensar ya en la cadera rota, que ya viene instrumentada, que tiene pérdida de los ejes habituales, y que ya aquí un corte igual longitudinal transversal habitual no nos va a ayudar mucho, amén de que estos pacientes con mucha frecuencia nos llegan así, y hay que quitar los vendajes y colocar nuestra sonda lo mejor posible para obtener las imágenes correspondientes que debemos obtener para el mejor diagnóstico. Y pueden venir así, con laparotomías exploradoras por extraviamiento de vísceras, o con estas instrumentaciones, y pues así tenemos que hacer los estudios. Vean ustedes aquí cómo encajo el transductor, tratando de obtener la mejor línea perpendicular al trocánter mayor con la membrana de mi transductor, de tal forma que pueda obtener las mejores imágenes. El ultrasonido puede ser una herramienta verdaderamente valiosa para este tipo de pacientes que tienen fracturas en todos los niveles de la cadera, como en esta de la corredera isquiopúbica, en donde además de que tiene la fractura podemos ver las bursas llenas de sangre del pubis, que no las vemos, aunque las podemos intuir por las imágenes en radiología convencional, pero en el ultrasonido sin duda, no hay duda de que esta bursa está llena y está llena de sangre. Podemos identificar correctamente todas las estructuras del labrum, la pestaña tabular, nuestros tendones, el desplazamiento de fibras musculares y tendinosas por estas bursas. Y bueno, el ultrasonido se vuelve una herramienta verdaderamente útil en la cadera rota. Esta fractura intertrocantérica, en donde prácticamente el fémur se acercó a la cabeza femoral, y donde prácticamente no hay cuello, pues el ultrasonido nos dice perfectamente lo que está sucediendo, la pérdida o desgarro de la cápsula articular, y vean ustedes las fibras musculares mal definidas. Muy bien, en la cadera protésica también es muy importante poder estudiar por ultrasonido a la cadera protésica, toda vez de que esta tiene un tiempo de vigencia, y que con el tiempo la cadera protésica puede provocar este tipo de alteración en el acetábulo por el roce del metal sobre el material orgánico, y a provocar estas lesiones importantes en la cavidad articular. Y aquí se desarrollan por este roce pequeñas colecciones que suelen ser pues, muy propicias para el cultivo de cocos gram positivos, y esto nos lleva a los abscesos, y esto nos va a llevar a las bursitis infectadas, y nos va a llevar a una inestabilidad mecánica con el tiempo. Bueno, pues esto es susceptible de ser estudiado por ultrasonido. Les pongo algunos ejemplos. Es un paciente de 30 años que a los 15 años se le puso una prótesis. Nunca supimos cuál fue la causa, pero bueno, a los 15 años le pusieron una prótesis. Es un paciente que durante esos 15 años no tuvo ningún control, no fue a revisiones con su médico ortopedista, y como sabemos, pues hay roce de las partes metálicas con las partes orgánicas, y podemos tener este tipo de alteraciones. Este paciente desarrolló una pequeña colección, esta se convirtió en una infección que inclusive llegó hasta la rodilla, la cual pudimos documentar correcta y perfectamente con el ultrasonido. Aquí tenemos el cuello, o lo que pretende ser el cuello de la prótesis. Vean la bursa correspondiente a la cadera anterior, y está llena de líquido,
con alto contenido celular por la infección. Este paciente pudimos evacuar parte de la colección, no toda, era muy grande. Pudimos mandarla a citoquímico y estudio, pero desafortunadamente no pudimos seguir el caso porque nos mandaron a ortopedia de tercer nivel. Es otro caso con un paciente con una osteopetrosis. Pueden ustedes identificar la densidad ósea radiológica muy alta por la osteopetrosis. Y me refiere el ortopedista que muy difícil de poder meter las gubias con las que hacen las perforaciones para meter todos los clavos y los tornillos y los materiales de fijación para las fracturas que sufren estos pacientes, y que esto prolonga el tiempo de la cirugía y el tiempo de exposición del paciente, lo cual puede provocar fácilmente estas infecciones que estamos viendo en los tejidos blandos y que fue muy fácil identificar por ultrasonido. Esta es la bolsa anterior de la cadera y la bolsa lateral. Esta la funcionamos, pudimos evacuar, pero no pudimos hacer el seguimiento del paciente porque también fue enviado a ortopedia de tercer nivel. Hablemos ahora algunas cosas sobre la punción o sobre intervencionismo en cadera. Bueno, no les voy a hablar mucho de intervencionismo porque ustedes pues, ya están habituados a ello, lo hacen seguramente en su práctica diaria. Solamente darles algunos tips. Bueno, sabemos que es una técnica sencilla, segura y accesible. Este es el ejemplo de una pacientita que tuvo el fémur multifracturado en un accidente automovilístico. Le reconstruyen el fémur, le colocan la cabeza femoral dentro de la articulación de la cadera eh, 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 correspondiente, le hacen sus controles de rayos X, ven que todo está muy bien, así que me pide el ortopedista que le dé sala para poder meter una aguja a la articulación de la cadera y meter viscosuplementación. Y entonces yo le digo, no, pero espérate, ¿para qué la quieres en una sala de fluoroscopía? Lo hago por ultrasonido, voy por el equipo de ultrasonido y en lo que voy, el ortopedista ya había metido la aguja hasta lo que él consideró que era la cápsula articular, una aguja de TUI que mide como 30 centímetros. Y al hacer el control ultrasonográfico le digo, mira, dejaste el material fuera de la articulación. Y me dice, no, ahí está bien, ahí se absorbe. Luego, muy bien. Comparado con lo que hacemos ecográficamente, ustedes pueden ver con una aguja amarilla, de las que convencionalmente usamos en todos los hospitales, la cápsula articular. Lo hice por región anterior, con una aguja de 5 centímetros, y pude localizar muy bien la cápsula articular, coloco la aguja, meto mi material de suplementación que queda perfectamente adentro de la cápsula articular, comparado con una punción lateral con una aguja de 30 centímetros en donde el material se quedó afuera. Es mucho más amable hacer una punción guiada en donde estamos viendo dónde entra la aguja y dónde estamos colocando el material. Les decía, no voy a pararme en la técnica, ustedes lo hacen del diario. Bueno, recordar que el ultrasonido es como un vector, nos mide profundidad, dirección, hacia dónde queremos colocar la aguja. Recordar que debemos evitar órganos o vasos o tendones o nervios que no queremos tocar, y para eso el ultrasonido es espectacular, porque podemos evitar todas esas estructuras. Y recordar utilizar siempre nuestras fundas estériles, etcétera, lo que ustedes hacen habitualmente. Les presento el caso de un paciente que venía instrumentado y que traía unas colecciones por hematomas dentro de las fibras musculares. Aquí pude hacer una reconstrucción en 2 tomas. Así que procedo a buscar cuál es mi ángulo mejor en longitudinal y en transversal, y finalmente me animé a picar en transversal y por la parte anterior. Así que les presento el video de este caso. Aquí estoy metiendo la aguja, como pueden verlo, tanto en la foto como en el video. Aquí, ahí está la punta, entrando, y una vez que entra, empiezo a extraer el hematoma. Saqué 2 jeringas de 20 mililitros, y ustedes pueden ver cómo se va disminuyendo el volumen de la colección hasta que prácticamente desaparece. ¿Cuánto me tardé? 3 minutos.
por 2 minutos, no tengo ni 2 minutos hablando en esta diapositiva, y prácticamente en 2 minutos desapareció la colección. Todavía pude seguirla hasta ver hasta dónde llegaba esta colección. Me fui un poquito más superior y pude encontrar que había todavía una pequeña colección que también pudo ser funcionada y extraer la colección restante. Quisiera concluirles diciéndole que lo que ya ustedes conocen muy bien, el ultrasonido tiene una gran disponibilidad, es de bajo costo comparado contra cualquier método de imagen. Es dinámico, lo podemos hacer en tiempo real, podemos hacer maniobras en tiempo real, ver cómo se comportan las estructuras anatómicas susceptibles a ser estudiadas y ver la patología que puede estar asociada a ellas en estas exploraciones dinámicas. Tiene una dificultad, es operador dependiente, así que ustedes requieren un gran conocimiento de la anatomía, una técnica de exploración sistematizada, metodológica, para que no pierdan ningún detalle de la anatomía, que no se les vaya a escapar algún detallito de precisión que nos pueda dar el diagnóstico correcto al que estamos expuestos con este tipo de exploraciones. Desde luego, la patología articular, extraarticular, los procedimientos invasivos y diagnósticos son espectaculares realizados por ecografía musculoesquelética. Muchas gracias.